Ok, buenas noches a todos, bendiciones. Estamos acá contentos de continuar estudiando la palabra de Dios en el día de hoy. Como dijimos, esta semana pasada vamos a estar haciendo nuestra escuela dominical los martes. Así que si usted no tiene su libro, tenemos allá todavía algunas copias del expositor de los libros literalmente de los domingos, pero lo vamos a estar haciendo los martes para que así tengan acceso a todo el material. Así que vamos a orar y comenzamos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por educarnos, por darnos sabiduría e inteligencia, Señor, y por la oportunidad de poder profundizar en tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que nos deje entendimiento, danos discernimiento para diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, y que así mismo, Padre, podamos entender tu palabra, especialmente en esos temas que vamos a estar discutiendo en esta nueva vida. Te agradecemos y pedimos esto en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Y vamos a comenzar rapidito, hermano. Así que estaremos mirando literalmente esta unidad se titula La Biblia y los temas actuales. Y vamos a estar mirando, primero que nada, le voy a mencionar este versículo, segunda de Timoteo, capítulo 3, 16, un versículo muy importante de la Biblia. Todos lo son, pero este en el sentido de lo que es mirar cómo se utiliza la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Así que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Entonces vamos a estar viendo cómo podemos aplicar la Biblia a las cosas que nos están rodeando en el día de hoy, especialmente cuando las personas, ¿verdad? Tristemente tienen el enfoque de sus pensamientos y sus creencias y quieren echar a un lado lo que es la Biblia. Así que vamos a mirar entonces en esta primera unidad, vamos a estar viendo que el valor inherente de cada persona se entiende, ¿verdad? Que cada persona tiene una importancia y que cada vida, ¿verdad? No es, vamos a decir, como un pedazo de plasticina, ¿verdad? Plastilina, sino que tiene valor. Esto se enfoca sobre la santidad de la vida y vamos a hablar entonces en cuanto a esto, lo que es el aborto, la eutanasia, ser pro vida y pro elección. Y el asunto central sobre esto es el hecho de que Dios valora toda la vida humana y nosotros también deberíamos de hacerlo. Voy a decir este ejemplo para continuar, para comenzar. Pero miramos esta pregunta y luego le doy el ejemplo. Dice, ¿cómo aplicamos los principios bíblicos a los complejos desafíos que enfrentan nuestras familias, comunidades e iglesias en el 2023? Estas lecciones le ayudarán a responder preguntas difíciles usando la verdad bíblica. El Espíritu Santo inspiró la Biblia en primer lugar y Él vendrá a su lado y le ayudará mientras la interpreta en oración. Y mire, hermanos, esto es una cosa que le he dicho antes y se lo repito. Si algún día usted busca, ¿verdad?, que alguien le dé una respuesta bíblica y usted diga, ay, yo quiero saber qué dice la Biblia sobre esto, y la persona le responde y le dice, yo creo o yo pienso, ignore lo que venga después de eso, porque no es lo que usted piensa, lo que yo pienso es irrelevante, mi pensamiento, mi opinión no importa, es lo que dice la Biblia. Entonces, ahora le cuento la historia y comenzamos con esta historia rapidito y luego nos metemos así de lleno entonces en un video, ¿verdad?, de introducción. Recuerdo que un día estaba yo enseñando en el Instituto Bíblico y había un grupo de estudiantes, éramos pues todos adultos, y yo di un ejemplo, estábamos hablando del tema del aborto, y era como un debate que se estaba haciendo para presentar, ¿verdad?, los diferentes ámbitos. Y este fue el ejemplo que yo escuché, porque no fue un ejemplo que lo traje yo a la superficie. Una persona dice, bueno, Dios es misericordioso y como Dios es misericordioso, si una mujer no está preparada para tener un hijo y lo va a abortar, pues Dios no la va a castigar. Y Dios no va a tomar eso en consideración como que es algo malo, porque la mujer no está lista y no está preparada para hacerlo. Entonces, esto fue curioso porque la persona cuando lo presentó, dijo la pregunta con la respuesta.
ya estaba en su mente, ¿verdad? Planeando lo que ella quería. Y lo que quería era que la gente le dijera sí, 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 sí. Eso es lo que hicimos en ese momento. Vamos a ver lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, ni lo que dice nadie. Y curiosamente, eso era un instituto donde las personas estaban yendo para estudiar la Biblia, pero ¿qué sucedió? Que esta persona tenía una amiga que estaba pasando por una situación difícil así, y estaba hablando sobre una violación. Y es un tema bien difícil de uno desglosar, de hablar, ¿verdad? Que si una mujer sufre por una violación y la mujer entonces queda embarazada, dicen algunas personas, bueno, pues en ese caso se debe de abortar al niño, porque entonces ese niño le va a acordar por el resto de su vida, ¿verdad? Lo que le pasó en ese momento, en ese incidente. Así que le voy a dejar ahí el tema. Vamos a ver la clase y luego ustedes pueden expresar en base a lo que discutamos. Vamos a ver. Es nosotros, los seres humanos, fuimos creados a la imagen de Dios. Un buen lugar para comenzar es Génesis 1, de 26 al 30. El ser humano es presentado como la culminación de la creación de Dios. Nosotros somos la criatura con quien Él se comunicó a través del lenguaje, y a la cual puso a cargo de todo lo demás. Esto significa que nos movemos en función de una relación personal con el único verdadero Dios, que es persona, pero sin límites. Génesis explica que Dios le dio al ser humano el privilegio y la responsabilidad de estar a cargo del resto de las criaturas de la tierra. También sugiere los versículos del siguiente capítulo que las personas deberían desarrollar el potencial de la creación terrenal de Dios. La tarea que Dios le dio de asignar nombre a los animales y a las aves indica que el ser humano podía entender las características únicas de cada criatura y podía ejercer autoridad sobre ellas. Tal como Génesis y el resto de las escrituras lo presentan, vemos el resumen de la relación entre Dios y la humanidad, que es el amor. Y que el amor se define bíblicamente con la plena devoción y la sincera para elegir de manera constante, desinteresada y persistente, decir y hacer lo que es mejor para el otro. Creo que estas descripciones de modo seres públicos en una relación. Disculpe, un momento que me dice Fabiola que no puede escuchar el video. Un segundo, Fabiola. Creo que es porque tengo la otra cámara ya conectada. Déjeme cambiar. Y ahora creo que sí va a poder escuchar. En una relación personal de amor con Dios, señalan cualidades que el ser humano tiene en común con Dios y que ningún otro ser creado posee. El ser humano acepta la responsabilidad que le es delegada con una comprensión de propósito. También puede disfrutar de los privilegios que se le concede con una conciencia de su responsabilidad ante Dios y de las consecuencias de sus decisiones. A modo de resumir, las implicaciones de ser creados a la imagen de Dios, como lo refleja el Génesis, es que el ser humano tiene capacidades como la comunicación a través de un lenguaje, la conciencia de sí mismo y la conciencia reflexiva, las elecciones guiadas por el razonamiento, la creatividad, el conocimiento del bien y del mal, los valores y el pensamiento consecuente con esos valores,
que es la conciencia, la apreciación de la belleza, la capacidad de experimentar emociones y tener conciencia de los sentimientos, y la habilidad y necesidad de amar a otro ser humano y sobre todo a Dios. La falta de amor consecuente seres humanos que necesitan recibir de él la salvación y la restauración. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir y a resucitar para restaurar a la humanidad a la comunión eterna con él y su propósito para ellos. Todo ser humano que se presenta ante Dios puede recibir este don. Quienes han recibido este don deben despojarse de su naturaleza profunda y vestirse de su nuevo ser, que refleja la semejanza de Dios y una vida de rectitud y salud. Así que, bueno, vamos a entrar aquí rapidito. La santidad de la vida humana. Debido a que los humanos son creados por Dios a su imagen, toda vida humana debe de valorarse. La idea es que podemos reconocer aquí que solamente Dios da la vida y también que todo ser humano es creado a imagen de Dios. Hay una frase que me gusta a mí que dice, yo no soy basura porque Dios no hace basura. Como Dios me creó, pues yo tengo importancia y así somos todos. Y también que podamos nosotros estar listos y preparados para defender lo que es la santidad de la vida desde la concepción hasta la muerte. Hay personas que se ponen a debatir o a discutir lo que es este mismo versículo, Génesis 1:27, cuando dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero entonces se cuestiona cuándo es que un ser humano es considerado un ser humano. ¿Cuándo es un bebé? Un bebé. ¿Qué piensan ustedes de esa pregunta? ¿Cuándo se considera un bebé un bebé? ¿Qué piensan? Es cuando ya nació, es cuando se unió, ¿verdad? El huevo y ya entonces está lo que es la... Creo que desde que el momento en que se creó ya es un ser de vida. Desde el momento que se creó, entonces algunas personas siguen debatiendo. No, ese es desde el momento que se puede escuchar el corazón. Desde el momento que tiene brazos, tiene piernas y ya está desarrollado dentro del cuerpo. Y la gente sigue entonces debatiendo que a las, qué sé yo, 36 semanas o a las 4 semanas o a las 5 semanas o a las... Y todas estos debates prácticamente como que a veces confunden a la gente. No sé si en algún momento usted ha tenido la oportunidad, esto es una cosa un poquito rara, dicen algunas personas, no sé, quizás esa hora como jovencita, quizás haya este viaje. Yo tuve la oportunidad de ir trabajando con el programa de jóvenes allá en la universidad, en MJIT. Llevamos los chicos a una cosa que se llama la exhibición de los cuerpos, the body. ¿Sabes lo que es? Es un museo donde tienen cuerpos reales de personas que se dice que han sido donados a la ciencia y usted literalmente camina y los cuerpos están así, están libres. Los tienen, por ejemplo, tienen un cuerpo así como si estuviera lanzando una pelota de baloncesto y así está así como en esa misma forma, pero usted puede ver los sin piel. Usted puede ver los músculos, puede ver todas las partes del cuerpo. No es algo, no estoy hablando de pornografía, no es eso. Es literalmente para uno aprender de la parte inferior del cuerpo. Les cuento que teniendo familia, ¿verdad? Que ha tenido problemas
con ciertas partes de sus enfermedades y cosas. Ahí hay doctores alrededor de toda esa sección, uno puede preguntar. Y literalmente le enseñan utilizando, apuntan, utilizando, ¿verdad? Algo mirando el cuerpo de adentro, los intestinos, y uno puede ver los intestinos reales, no son dibujos, no son de plástico, son intestinos reales, y literalmente todo que está prácticamente embalsamado, tiene que ser, ¿verdad? Ya está listo. Y así es, y literalmente cogen eso y viajan por todos lados, y lo llevan por todos lados para poder enseñarle a la gente sobre los diferentes cuerpos. Muestran, yo tuve cuando la oportunidad de ir, pude ver pulmones saludables en un envase y pulmones con cáncer en otro. Entonces tenía una cosa increíble, pulmones saludables, pulmones con cáncer, y aquí un tarro de basura transparente. ¿Y cuántas personas echaban ahí los cigarrillos después de ver eso? Pero también tenía otra sección donde se podía ver todas las etapas del embrio, del bebito, todos los meses. Y no de mentiras, sino de bebitos que habían fallecido, ¿verdad? O cualquier cosa que habían hecho, y ahí uno los podía ver todos. Y uno lo veía, wow, mira, tan pequeñito, y mira, ya tiene los bracitos, las manitas y todas estas cosas. Entonces, ver estas cosas como que le ayuda a uno a impactar más el entendimiento de verdaderamente cuál es el valor de la vida, cuando uno la puede ver. ¿Saben lo que es la eutanasia? Pues esa idea de que vamos a decir una persona es dueña de su propia vida y poder vivir, morir con dignidad, ¿verdad? Hay personas que le dicen que tiene una enfermedad crítica, terminal, y esa enfermedad le va a llevar a la muerte, y la persona dice, bueno, pues yo no quiero tratamiento, yo quiero morir con dignidad, yo quiero que me pongan una inyección y yo quiero fallecer, ya. Y en algunos estados eso es legal, incluyendo a 4 horas de aquí, en Washington, usted puede ir a algunos lugares y eso es legal. Entonces, son temas que se debaten mucho cuando vienen todas estas cosas. Podemos ver acá también que el concepto de la santidad incluye lo que es el aborto, pero también el cuidado de las personas mayores, el uso de equipos de soporte vital también. Hay personas, hay iglesias, denominaciones que no creen en que usted ponga a alguien lo que se llama el soporte vital. No necesariamente. No. Hay iglesias que literalmente, cuando viene el momento que una persona de la familia está enferma y dicen, necesitamos ponerle el soporte vital. Las personas por ser parte de esa religión van a decir que no. ¿Qué es el soporte? Es cuando, déjenme ver aquí les muestro. Literalmente fue lo que le hicieron a mi mamá. Si mi mamá no le hubiéramos puesto esto, pues mi mamá tuvo yo les había contado, déjenme ver si les muestro, pero prácticamente es que le ponen una máquina que respire por usted. Como cuando los intuban. Entubada. La máquina respira por la persona. Y si la persona no tiene eso puesto, pues la persona muere. Hay dos tipos diferentes. Pero es doloroso, es doloroso, pero además de ser doloroso, la persona muere. Porque lo que sucede es lo siguiente. Uno es para que la máquina respira por la persona. Y el otro es que un tubo alimenta a la persona. Pero lo que sucede es lo siguiente, y aquí es donde viene también este debate. Dice la persona, bueno, pero eso es artificial. Como es artificial, pues no se debe de hacer.
Entonces, lo que pasa es lo siguiente, que el hecho de que esto es artificial y que dicen algunas personas que no se debe de hacer, lleva entonces a la realidad de ignorar una cosa, que literalmente hacer primeros auxilios es también algo, podríamos decir, artificial, que se supone que active el cuerpo. Estas cosas no es para mantener a una persona viva, ¿verdad? Una persona puede quedar disque viva sin hablar en estado vegetal por mucho tiempo. Sí. Con eso, porque eso está respirando por la persona. Y luego dice, vamos a desconectar a la persona, y ahí es cuando esa decisión es difícil, vamos a desconectar a la persona. Y cuando se habla de desconectar a la persona, entonces, dice la gente, ay, pues voy a perder a mi persona querida. Pero existe la posibilidad, y ha pasado, donde ha habido personas que han estado así conectadas por mucho tiempo, y cuando la han desconectado, la persona ha quedado viva y no murió. Entonces, ahí está también ese debate de si se debe o no se debe hacer. Pero ya en estado vegetal, que ya no puede. No. O Hay personas que se han revivido. Hay una historia, si la busca Isabel, I think you find this interesting. Se llama la mujer Terry Schiavo. Schiavo. Cuando eso pasó, mi esposo y yo estábamos, creo que llevamos casados como unos 2 años, y eso pasó, esas literalmente eran las noticias de diario. Esta historia, porque miren lo que pasó. Esa historia se la resumo rapidito para que vean lo complejo de este tema. Cuando un hombre y una mujer están casados, literalmente, aunque tengan madre y tengan padre y todo, que estén vivos, esas dos personas son responsables la una hacia la otra. Pero el esposo de ella le engañó. Y entonces si él se fue a vivir con otra señora, con otra mujer. Luego le pasa esto a ella y ella está en estado vegetal. Y la persona que va a tomar la decisión de si le desconectan, adivina quién era. El esposo, que no estaba con ella. Y la familia quería, no, firme, nosotros lo hacemos, no se preocupe, nosotros. Y entonces era una lucha la lucha legal de quién iba a poder hacerlo y todo. Y en las noticias a cada rato usted podía monitorear el estado de ella, si estaba comiendo, qué estaba pasando. Pero ha habido momentos, historias verídicas, donde personas que han pasado por eso, literalmente se han levantado, han despertado. Y, por ejemplo, una historia verídica de una mujer que se levantó y dijo, ¿dónde está mi lápiz labial? Fue lo primero que dijo cuando se despertó. ¿Dónde está mi lápiz labial? No se enfocó en dónde estaba, porque tengo todas estas cosas, pues. No, se levantó. Entonces, verdaderamente uno sabe, cuando es el tiempo de uno irse, uno se va, cuando es el tiempo de uno irse, uno se va. Entonces, vamos a mirar acá lo que nos dice la Biblia. Génesis 2, 4 al 7 y del 18 al 22, dice lo siguiente, vamos a ver rapidito. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en que Jehová Dios lo hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuesen en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Vamos a pausa rapidito, si se acuerdan de eso, que les estuve diciendo que antes de que lloviera, ¿verdad? Salía agua de abajo y así era que las plantas se mantenían. Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se dio ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo a sí mismo al hombre. Entonces, valorar las cosas, ¿verdad? Valorar lo que es la vida es importante, el valor de la vida. Podemos ver que muchas veces gastamos dinero y energía para proteger, ¿verdad? La vida, la salud, ¿verdad?
o lo que sea que uno tenga. Hay veces que personas, a mí me parece esto bien curioso, hay personas que se compran autos súper lujosos y súper caros, ¿verdad? Y no invierten dinero en comprar algo para poner el celular en el auto. Para que el celular esté y luego tenga un accidente automovilístico por no gastar 15, 20 dólares en una cosa para poner el celular, pero gastaron $80,000 en el auto. Es como una cosa que muchas veces es ilógica. Pero la gente le pone dinero lo que valora. Entonces, imagínese esto, tiraría la vajilla de su abuela a la basura si tuviera que elegir entre esta y la vida de su cónyuge. Si a veces uno coge, ay, mira que eso es tan valioso, perdón, que mira que eso es de oro, que la vajilla, ¿verdad? Que todo esto. Y entonces, esa vajilla y entonces echarla, darle más importancia que la vida de una persona. Vendería el auto en un segundo si necesitara dinero para cuidar a su hijo, ¿o no? ¿Verdad? Creo que probablemente haríamos todos. Entonces, cuando Dios habló y Dios forma la vida, en cuanto a las plantas, los peces, los pájaros, todos los seres vivientes, ¿verdad? Pero cuando fue a crear el ser humano, él tuvo un enfoque diferente. Él dijo que sean las aves y ya aparecieron las aves, que sean los animales acuáticos y ya salieron. Pero cuando viene entonces a crear lo que es el hombre, ¿verdad? Él coge del polvo y literalmente lo hizo así como si estuviera creando una figura. Lo hizo, ¿verdad? Y le dio esta creación y luego le llenó de aliento. Y dice Génesis 2:7 que Adán era totalmente diferente al resto de toda la creación. Entonces el cuidado de Dios por el ser humano es evidente en estos versículos cuando reconoció que Adán no tenía la compañía adecuada. Entonces después de ponerle Adán vio al mono y dijo, eres un mono, eres un hipopótamo, eres una jirafa. Y él le dio los nombres a todos los animales. Después de ponerle nombres a todos los animales, yo creo que este hombre tiene que haber sido científico, doctor o algo, porque eso hasta a todo lo que vio le tuvo que poner nombre. Viene entonces Dios y usó una de sus costillas para crear entonces a la mujer que luego se va a llamar Eva. Y este es uno de los ejemplos que se manifiesta el valor de Dios a la humanidad a través de su cuidado. Fíjense, de la misma manera que Dios dijo, sea el caballo, ¿verdad? Puede decir que aparecen estos animales terrenales, pudo haber dicho lo mismo del hombre, pero no, le puso énfasis, le puso enfoque, le da el soplo de vida y luego del hombre saca a la mujer. Y es bien curioso que hoy día una persona puede vivir con una sola costilla. ¿Están pensando en eso, verdad? Hay como una conexión totalmente en cuanto a estas cosas. Entonces vamos aquí rapidito a la próxima parte. Así que puedes reflexionar en esto, cuál es la importancia de la elección de Dios de formar a Adán del polvo y soplarle aliento de vida, en lugar de hacerlo existir por medio de la palabra como el resto de la creación, ¿verdad? Dio valor, importancia. ¿Y por qué cree que Dios empleó otro método único, perdón, para crear a Eva, formándola de una de las costillas de Adán? Sabiendo que, recuerde que dijo que Adán no tenía una ayuda idónea, ¿verdad? Que había alguien como él, entonces de él mismo, ¿verdad? De su lado. Y a veces las personas utilizan esto, ¿verdad? Hasta en la boda, yo lo he escuchado y hasta lo he usado en algunos momentos, que la persona se supone que sea una ayuda idónea en el lado de la otra persona, ¿verdad? Como compañero. Entonces, a su imagen, Génesis 1, 26 al 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo y les dio fructificar y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces podemos ver aquí que cuando se habla de a su imagen, aún en esta sociedad divisiva que vivimos, los cristianos muchas veces pueden ser culpables de usar métodos humillantes o irrespetuosos para desacreditar las ideas de las otras personas, porque estas cosas pasan. Por ejemplo, sea que sea ganar un debate o alguna conversación que se esté hablando, pero podemos ver esto. ¿Alguna vez usted ha visitado un museo, verdad? Y vio una multitud de personas reunidas alrededor de una pintura sorprendentemente común? ¿Le ha pasado que usted va a un
Yo recuerdo, fui a un museo y había una pintura que era como desde aquí hasta allá, y era toda blanca y tenía en el medio un punto rojo. ¿Y esa era toda la pintura? Esa era la pintura. Esa pintura yo la podía hacer literalmente en menos de 10 minutos, ¿verdad? Todo blanco, después un círculo ahí. Pero es curioso porque uno se pone al frente y uno se pone, uno se pone ¿qué significa? Y yo digo que es bien curioso porque algunas veces el significado, las veces que he tenido la oportunidad de conocer al pintor o al artista, muchas veces mi interpretación ha sido mucho más profunda que lo que dice el pintor. Dice, no, yo estaba en mi casa, estaba aburrido un sábado, no tenía más nada que hacer y tenía esos colores ahí tirados y dije, pues, qué bien ver esto. No está ningún significado. Entonces, qué curioso cómo esto pasa, pero de la misma manera podemos mirar el mundo, mirar la naturaleza. Yo no sé si usted hace esto, yo todavía lo hago de vez en cuando. Hace la semana pasada creo que le dije, estaba bajando las escaleras de mi casa y yo decía, wow, qué curioso que yo digo, voy a poner el pie izquierdo y luego el derecho y así se mueve, me muevo solito. No tengo baterías. Me puse yo a meditar. Qué cosa increíble, ¿verdad? La armonía y todo, que todavía hasta el día de hoy, teniendo un poco mejor el ADN y todo eso, pero verdaderamente la creación de Dios es algo increíble. Claro, porque como nos mandó con unos pies perfectos a nuestro tamaño de cuerpo para que podamos sostenerlos, porque eso es lo que yo a veces me pongo a pensar, qué es lo que nos puso, porque él sabe todo lo que nosotros tenemos. Nosotros sabemos lo que tenemos aquí, a veces me trata de esto, pero él sabe todo lo que nosotros tenemos, ¿para qué nos sirve? No, y yo no sé si soy yo loco, pero díganme ustedes, si ustedes lo piensan, díganme para no sentirme como loco, pero se ha puesto usted a pensar, mire, yo he estado pensado, ¿y por qué la nariz es hacia abajo y no fue hacia arriba? Porque póngase a pensar, si la nariz fuera al revés, se metería la lluvia, Sí. se metería cualquier Cualquier cosa, cosa, sí. ¿verdad? Y es como en el momento donde para utilizar el baño, antes de que hubieran inodoros y todas las cosas que hay en el día de hoy, ¿verdad? Una persona literalmente, todo fue creado de una manera que todo funciona dentro de lo que es la armonía de la creación de Dios. Y hasta cuando se miran los animales, los mismos animales también tienen una función de todo. Sí, sí, ¿Por qué es que algunos, ay, que miren los animales acuáticos, miren cómo estos, ¿cómo se llama el animal este? Que casi es que es bien transparente, que parece así casi como un globo que hace nada más así en el jellyfish, se me olvidó cómo se llama en español, pero prácticamente así parece casi una burbuja, que es casi transparente. Y dice, wow, mira todas esas cosas. Y saber que es uno de los animales más peligrosos, una de las cosas, creaciones más peligrosas, que si usted literalmente... Medusa, las medusas. Uno ponerse a ver como medusa, ay, qué bonita, ay, que yo coger una. Como que uno en su mente es venenosa, dice. totalmente, ¿no? Y literalmente puede matar a una persona. Y ha pasado con gente famosa que han estado, se han metido a bucear y de repente ha salido una y les ha agarrado. Pero se pone a pensar, wow, qué cosa curiosa. Las plantas, no sé si han visto las plantas estas que tienen la boca abierta, Sí. ¿verdad? Y como así cogen y cierran. No sé cuántos han visto comer a una serpiente en vida. No sé si han visto comer una serpiente que se come un ratón completo. ¿Cómo se lo traga? Sí, pero no solo eso. Usted mira que la serpiente que es así, ¿verdad? Cuando tiene el ratón y lo tiene, ahora se pone así gruesa. Y luego sigue moviéndose y sigue chicando, hasta que finalmente queda ya todo. ¡Wow! Dios lo hizo todo con un orden, ¿verdad? Y podemos ver entonces acá que del mismo modo que Dios lo hizo todo con un orden, con su propia belleza, también lo hizo todo como una obra maestra, independientemente de la apariencia que tenga, inteligencia o riqueza, eso es algo diferente, no importa. Pero dice que Dios no solamente formó a Adán y a Eva, sino que lo selló literalmente con su propia imagen. Y a diferencia del resto de la creación, pues llevamos
la misma semejanza de nuestro Creador. Y esto que le voy a decir es algo que quizás le sorprenda un poquito, le confunda, pero se lo voy a decir. Dios no tiene brazos. Dios no tiene ojos. Dios no tiene orejas, tal y como somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces es curioso que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que Dios nos puede ver, Dios nos puede escuchar, Dios puede alcanzarnos con su cobertura, ¿verdad? Y ahí es, así que es bien curioso cuando uno lo mira de esa manera, que Dios es espíritu, y ver cuando dice, con sus manos me levantará. Pero en realidad no es la idea de que la mano de Dios sea como la mano mía también, ¿verdad? Bajo su poder, ¿verdad? Puede hacer lo necesario, pero es importante que llevemos la imagen de Dios en nuestra identidad, pero también esto nos da autoridad. Como vemos aquí que Adán y Eva trabajamos en nombre de Dios para cuidar las cosas y las personas que Él también ha creado. Combinamos la oración con la acción también para reconocer la imagen de Dios en nosotros mismos y en los demás. Y podemos entonces comprender lo que verdaderamente significa tratarnos con respeto. Así que vemos rapidito aquí cuál es la importancia de la elección de Dios de formar a Adán del polvo y soplarle aliento de vida en lugar de hacerlo existir por medio de las palabras como el resto de la creación, ¿verdad? Dedicación, importancia. ¿Por qué cree que Dios empleó otro método para crear a Eva formándola de las costillas? ¿Verdad? Ya mencionamos esa parte. Tema número 2. La vida comienza en la concepción, que fue lo que dijo Teresa anteriormente. Y es curioso que las personas muchas veces tienen opiniones y pensamientos sobre esto hasta que le pasa a algún amiguito, una amiguita, un vecino, una familia. En ese momento ya quieren cambiar su modo de pensar. El momento de la vida, miremos aquí. Dice el Salmo 139, 13 a 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto desde mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mira lo que dice el versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego formadas sin faltar una de ellas. Así que, hermano, Dios conoce a cada niño antes del nacimiento y está obrando en la vida de cada persona, así mientras está creciendo. Así que el milagro de la vida, y regresamos al principio, y esto es importante, y la jovencita, los jovencitos, prepárense en la escuela, porque en algún momento quizás va a tener usted que debatir este tema. La vida no comienza en el segundo trimestre cuando un bebé desciende por el conducto natal. La vida comienza cuando dos entes vivientes, que es el espermatozoide y el óvulo, ¿verdad?, entran en contacto. Y luego hay un momento de fertilización y la composición genética de un bebé ya está completa. En otras palabras, mire, ahora mismo este año por primera vez en mi hogar, en la casa pudimos sembrar girasoles, ¿verdad? Y le quería dar una sorpresa porque esa es la flor favorita de mi esposa y salimos afuera, yo con los niños y preparamos el ambiente, la tierra y todo eso y plantamos entonces así mismo la semilla. Y hermano, estaba ahí, ¿y qué hacía? Pues le echábamos agua y estábamos esperando. Entonces, en el momento que sale esa cosita tan pequeñita, yo saqué mi teléfono para tomarle fotos, emocionado. ¿Y qué iba a decir? Que eso era una mata de girasol que iba a llegar a ser así de alta. Esa cosita tan pequeñita, ¿verdad? Pero hermanos, luego crecieron. Y los venados vinieron y se las comieron. Ya le dio flores. Pero sí, pero después sí pudimos, se comieron algunas, otras sobrevivieron. Pero el punto, hermanos, es que literalmente si yo decía, pero ¿eso qué es? ¿Dónde está el girasol? Y le voy a quitar la importancia a eso, pues no voy a poder tener entonces el fruto, ¿verdad?
de lo que era la vida de esa planta. Entonces, el niño tiene 46 cromosomas en el momento de la concepción. Tiene 23 del padre y 23 de la madre. Así que no se lo olvide como el número de Michael Jordan, 23 y 23, 46. Entonces, totalmente vivo y totalmente único. El bebé se compone instantáneamente de 50.000 genes que determinan el sexo, el color del cabello, el tipo de cuerpo, el tono de la piel y muchas otras características. Y esto que está pasando hoy día, hermanos, se está tratando de controlar el ADN literalmente para coger estos genes y algunas personas están tratando de mandar a hacer sus bebés, literalmente, como si fueran muñequitos, que tenga ojos azules, que tenga el cabello color castaño, que tenga esto así, que tenga el cabello rizo. David tal vez no sabía todos estos detalles científicos, pero él entendía el milagro que estaba ocurriendo cuando escribió lo siguiente. Él dijo en el versículo 14, dijo, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras y estoy maravillado. O sea, a los ojos de Dios, hermano, ningún ser humano es una sorpresa o un error. Dios nunca dice, ay, mira lo que pasó. Dios nunca dice eso. Dios no se puede sorprender, porque Dios ya sabe. Entonces, cuando vamos al ser humano, desde el punto de vista de Dios, lo consideramos una persona asombrosa, valiosa y sagrada, ya que Dios tiene un plan. Cuando dice mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas estas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, verá, está mostrando la importancia y el valor que tiene cada vida. Entonces, ¿cómo se podría usar estos versículos que acabamos de leer para explicarle a un amigo o una amiga que la vida comienza en la concepción? Porque aquí está, y esto es bien importante, más que nada para los jovencitos y para los adultos que van a tener estas conversaciones. Mire, hermano, cuando a usted le piden su opinión y usted responde, la gente se puede molestar con su opinión. Pero cuando usted le pide que usted diga una opinión sobre un tema y usted le lleva la Biblia, se puede molestar con Dios. Con usted no, porque usted está diciendo lo que dice la Biblia. Así que prácticamente si usted guía a una persona mostrándole lo que dice la Biblia, esta es la persona si lo va a querer creer o no. Pero yo te compartió lo que era. Así que la segunda parte, la personalidad de la Biblia. Jeremías 1:5, Lucas 1 del 29 al 34. Lo leo rapidito que el tiempo avanza, dice. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y en Lucas 1:39 al 44. En aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó en gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Mire, hermanos, alegría en el vientre. Se ha comprobado que los niños responden y reaccionan a lo que esté totalmente así. Cuando mi esposa estaba embarazada, yo trataba lo posible e imposible de que mi esposa estuviera tranquila, en paz, relajada. Le compré una cosita que en aquellos momentos lo que sacó eran los audífonos, ¿verdad? Que uno se pone aquí, eran unos audífonos así que se ponían en el estómago y ahí ponía música clásica. Y lo veo desde que nacieron con música clásica y cuando nacieron para dormir, música clásica en el cuarto y hasta el día de hoy ellos duermen de lo más bien. Y eso ha sido una práctica y la niña pequeña también ya era la misma cosa. Leemos, eso fue que lo hicimos cuando estaba embarazada y desde el tiempo donde no había sido concebida, no había sido concebidos ellos, ya ellos estaban respondiendo. Y le cuento una de las experiencias más impactantes, yo diría, de mi vida, pues fue cuando nacieron mis hijos. Me pasó con los tres. Sacan primero a Lía, saca el doctor a Lía, le da la famosa palmada, ¿verdad? Y empieza a llorar Lía. Y entonces el doctor me da a Lía y yo cojo a Lía y le digo,
no llores, que papá está aquí. Y dejó de llorar. Me pasa a Josías, no llores, que papá está aquí. Y dejó de llorar. ¿Y es porque yo tengo el toque mágico? No, es porque ellos reconocían mi voz. Si hubiera sido un desconocido que les hubiera hablado, porque el doctor les habló, ya, y verá, el doctor, ellos no respondieron al doctor, pero cuando escucharon mi voz, totalmente diferente. Y la pequeñita hizo exactamente lo mismo también. Entonces, hay un entendimiento que sale desde lo que pasa aquí hasta lo que pasa cuando nace la criatura. Entonces es bien importante esta parte acá. Podemos ver acá que el aborto, hermanos, es una cosa que va mucho más allá de acabar con la vida de un niño. Porque también coge y frustra el propósito de Dios con esa vida. Dios le aseguró al profeta Jeremías que antes de que se formase ya le había conocido y santificado como profeta. Claramente ya Dios a ese niño ya había sido determinado, ¿verdad? Que él tenía una función. El Nuevo Testamento también refuerza la cualidad de persona de un niño no nato, ¿verdad? Que no nace. Un ejemplo se encuentra en Lucas 1 del 26 al 38, cuando el ángel Gabriel visitó a tu señora María y el Espíritu descendió sobre ella. Entonces, cuando viaja, ¿verdad? Dice que se llenó del Espíritu Santo y hubo esa reacción dentro de ella, pero podemos ver de igual manera que más de 30 años después, Juan nuevamente reconoció a Jesús como el Mesías. Y Jesús fue concebido milagrosamente y apartado con un propósito específico. Y el neonato Juan puede no haber sido médicamente viable quizás, pero claramente demostró ser una persona. Y el encontrarse con el Mesías como un hombre adulto, Juan experimentó la misma reacción que tuvo Juan como un niño también lo había tenido. Y si no todos los bebés, ¿verdad? Están llenos del Espíritu Santo antes del nacimiento. Cada concepción resulta en una persona con un propósito. Y nosotros, cuando le quitamos la vida, y aquí es cuando la gente a veces se pone un poquito trinca o se pone un poquito incómoda, porque si uno utiliza palabras de vocabulario que no quieren usar las personas, porque decir, no, yo soy un doctor que hace abortos, ¿verdad? Y ayuda a las familias, a las mujeres y a las familias que están en necesidad de no tener ese niño. Yo les ayudo para, ¿verdad? Pero entonces cuando esas personas vienen y le dicen que son asesinas, ay, ¿cómo te va a decir eso? Dice, ¿y cómo una madre va a asesinar a su niño? Y le cuento eso, hermanos, especialmente para las chicas jovencitas y los chicos jovencitos también. Cuando yo era jovencito, tuve algunas amigas de mi edad, ¿verdad? En aquellos tiempos, cuando tenía como 17, 18, 19, 20, en esos años, varias chicas, que literalmente esto fue una experiencia que yo ni sabía que algún día las iba a conectar todas. Una de las chicas la conocía y nunca me había dado cuenta. Un día ella se puso como una camisa cortita aquí, como sin manga, y aquí atrás como que se veía como un tatuaje, que era una fecha. Y entonces yo, ¿qué es esa fecha? No, una fecha importante para mí, y ya no decía nada. Y hermano, esa era la fecha que ella se puso como un castigo de un recordatorio del día que tuvo un aborto. Otra chica, dos chicas más, que literalmente ellas mismas se tatuaron, digo yo la palabra tatuar porque no creo que hay otra, literalmente cogieron un metal de un gancho, de un perchero, y así raspándose, una de las aquí se lo puso en la mano, se puso lo mismo, la fecha cuando se supone que naciera la criatura que abortó. Y otra chica lo hizo más acá, con un lápiz, cogió así, con un lapicero, ¿verdad? Sin la tinta, y empezó a rasgarse a sí mismo, a rasgarse, hasta que literalmente se lo engravó prácticamente en su propia piel. Entonces, dígame usted, ¿cómo es entonces que esto es algo normal? ¿Verdad? Que se toma la decisión y uno, ay, sí, uno toma la decisión, mire, hermano, y con todo y consejería, porque esta es la cosa que en algún momento, muy probablemente, esta persona va a desear tener hijos en el futuro.
Entonces, podemos ver acá cómo demuestran el duelo que se experimenta por el aborto espontáneo y el arrepentimiento por el aborto en el que un niño por nacer ya es una persona. Miren, hermanos, cuando una persona pierde su hijo o su hija en un aborto espontáneo, que no es algo que una persona está haciendo, es que el cuerpo, ¿verdad? Quizás no. Hermanos, eso es devastador. Devastador. Y cuando una persona realmente entiende la personalidad otorgada por Dios, que cada vida es un milagro y que cada persona tiene un propósito, ¿cómo debería esto afectar la manera en que ve y trata a las personas? Cuando yo estaba en la escuela secundaria, yo recuerdo que en la clase de salud nos enseñaban algo que se llamaba abstenencia. ¿Qué significa abstenencia? No tener relaciones sexuales. Eso hoy día ni se menciona muchas veces en las clases. Lo que se menciona es que se protejan las personas y eso es todo. Pero se mencionaba lo que era la abstenencia. Y se decía que cuando una persona ya tomaba el paso de que iba a tomar relaciones, estaba lista para la posibilidad de que la persona quedara embarazada. Porque por más que paguen y más tratamiento que se pongan las personas, la posibilidad de que una persona quede embarazada existe. No hay nada que sea 100%. Lo único que es 100% que una chica no va a quedar embarazada es la abstenencia. Nada más. Y el último tema. Dios da y sustenta la vida. El aliento de la vida. Isaías 42:5 y Job 33:4 dice: Así Jehová Dios, creador de los cielos, y el despliegue, y el que los despliega, el que extiende la mano a sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Y Job 33:4, el espíritu de Dios me hizo, y el soplo del omnipotente me dio la vida. Así que Dios es el dador de toda la vida. Solo Él tiene la máxima autoridad sobre la vida y la muerte. Y también, como declaró entonces así mismo la madre de Samuel, Ana, cuando Dios contestó sus oraciones y bendijo milagrosamente con su hijo, Jehová mata y Él da vida. Y Él hace descender al Seol y hace subir. Sí, cuando el ser humano, hermano, ignora la sabiduría divina y se encarga de decidir quién vive y quién muere, está usurpando con rebeldía la autoridad que pertenece solo a Dios. Habiendo dicho eso, hermano, y esto es un tema difícil, hablar de la eutanasia humana es un tema. Hablar de la eutanasia de animales a veces se convierte en otro. También, ¿verdad? Pero hay una diferencia. Vamos a ver si Isabela sabe. ¿Sabe cuál es la diferencia entre que muera una persona y que muera un animal? ¿Qué pasa cuando muere? Muere la persona y ¿qué pasa con la persona? Muere el animal, ¿qué pasa con el animal? ¿No the difference? It's a huge difference, una diferencia bien grande. Pero hay personas que no saben la diferencia. ¿Sabe Lidibet, Fabiola? Ok. La diferencia es súper importante. Si yo tengo un familiar que ha aceptado a Jesucristo como su exclusivo y único Salvador, ¿verdad? Tengo la promesa que dice la palabra de Dios que yo en algún día voy a poder ver a ese familiar. Después que yo vaya a morir con Dios, yo le voy a poder ver en el cielo. Porque esa persona tiene una cosa que se llama un alma. Un alma tiene espíritu. El espíritu es la persona que hace a uno ser como uno es. Alegría, ¿verdad? Entusiasmo. El alma, ¿verdad? Es la esencia de la persona que va a decir que va a ir al cielo o va a ir, es que el alma va al cielo o al infierno. Los animales no tienen alma. Los animales tienen. Nosotros somos trinitarios. Tenemos carne, tenemos espíritu y tenemos alma. ¿Verdad? Los animales no tienen alma. ¿Por qué? Porque un animal no puede elegir servir a Dios o no servir a Dios. Ahí está la diferencia. Diferencia muy, muy grande.
Entonces, en otras palabras, y esto uno a veces entender esto como que hace la pérdida de una mascota un poquito más fuerte. Pero entonces, ¿para dónde van los animales? ¿Y para dónde van? Para ningún lado. Ahí queda. No pasa nada, porque no hay, lo que va no es, el día que yo muera, mi cuerpo va a quedar ahí, mi cuerpo se va a desintegrar y va a quedar en los insectos y todo, y ahí quedó. Pero mi alma, mi espíritu van entonces al cielo o van al infierno. Cuando un animal muere, ahí queda. Y aquí es cuando vienen entonces todos los pensamientos de la gente. No, pero que si muere un animal, ahora va a nacer de nuevo y se va a convertir en qué sé yo. Y a veces la gente cree lo mismo también hasta para los seres humanos. Entonces, ¿por qué entender eso a veces puede doler un poquito más? Porque si usted crió un perrito y lleva 15 años con ese perrito, ha sido parte de su vida, usted entiende esto, en el momento que usted pierda a su perrito, usted jamás va a volver a ver ese perro, jamás. Va a haber otro perro que se le puede parecer, pero nunca va a poder, la conexión que se desarrolló con ese perro, ¿verdad? En el cielo, no se va a poder ver así de esa manera. Ahora, hay personas que dicen que quién sabe si en el cielo, ¿verdad? Se pueda decir que no van a haber animales, pues no sería algo prudente, porque Dios creó los animales y los animales siempre han existido, ¿verdad? Pero por ejemplo, ustedes saben, mi familia, nosotros perdimos nuestra gatita hace ya, qué sé yo, como hace algunos años atrás. Y yo decir que yo voy a poder ver esa gata de nuevo, esa misma gata, con el mismo nombre y que esa gata, no, eso no pasa. Porque yo tengo la habilidad de elegir a Dios. La gata no podía. Yo no podía obligarla, no podía hacer nada para guiar a la gata a que le sirva a Dios. Porque la gata es un animal. Así que eso de decir, la gata sí decidía si ella quería rasgar ese sofá, ¿verdad? O si quería romper la cortina, eso fue decisión de ella, ¿verdad? Pero decir, yo quiero orarle a Dios y entregarle mi vida, la gata no podía hacer eso. Entonces, dentro de la gata no existe algo, ¿verdad? Que entonces vaya a poder ir a elegir si va a ir al cielo o si va a ir al infierno. Entonces, ahí prácticamente está la gran diferencia. Así que vamos a parar ahí, que el tiempo ha avanzado. Si tienen alguna pregunta, piénsenla, mediten en ella. La semana que viene lo que hacemos es que comenzamos acá un poquito con este tema. Terminamos la última sección. Pero mientras tanto, mediten si le viene algún pensamiento sobre este tema, porque verdaderamente que es algo interesante. How do you feel about what I just shared? Excited? I'm just asking. It's not. Uno ve la película que uno ve que la película que se llama Todos los perros van al cielo, todos los animales. Hay películas, ¿verdad? Y como que de, ay, qué bonito, ya algún día. Pero uno puede ver un animal. Es que como usted también dijo, que no se sabe. No se sabe. Y honestamente, yo como que me siento contento con esa respuesta un poquito mejor. ¿Sí? Porque verdaderamente, ¿verdad? Pero yo diría que si eso pudiera pasar, literalmente sería como un regalo de Dios. Y sería un regalo de Dios que literalmente no tiene que hacer, no tiene nada que ver con nada. Y sería la voluntad de Él como Él quisiera que pasara. Pero bíblicamente hablando no tenemos nada en la Biblia que nos diga a nosotros que si un animal se nos muere, el animal va a poder entonces a sí mismo ir a morar allá al cielo ni nada de eso. Yo creo que no se le olvidó eso. Así que bueno, vamos a orar y así terminamos que sea la voluntad de Dios. Amado Dios, te agradecemos por esta oportunidad. Gracias, Padre, por haber podido tocar el tema del valor de la vida, ayudarnos a entenderlo y a poder seguir creciendo diariamente en él. Señor, y prepáranos para estos temas que vienen esta semana, Señor, temas controversiales, temas, Padre, que necesitamos que nos guíes y nos ayudes por la buena honra tuya.
Te agradecemos, Señor, y pedimos estas cosas así en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Continuamos entonces en este momento de bendición.